Uno de ellos es sobre la manera y el por qué la oración por las almas de los antepasados, y el otro es la forma correcta de hacer la oración. Entonces, la importancia de orar por los antepasados es vital para poder dirigir nuestra vida de una forma feliz y armoniosa. Voy a dar paso a Milagros, que en este momento empieza con esta primera parte. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos los hijos maravillosos de Dios? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a estudiar, ya que hemos celebrado, como dice, el día de nuestros antepasados, ¿no? Vamos a reafirmar este estudio. Escogí este libro que es en portugués, O Amor entre Pais e Filhos, que es el amor entre padres e hijos, de Seiichi Taniguchi. Bien. En la Biblia dice en Juan, capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No? Esto se refiere a la imagen verdadera. O sea, cuando yo conozco esta filosofía, reconozco que Cristo está dentro de mí, ¿no? Que yo soy la imagen verdadera soy yo. El Hijo de Dios vive dentro de mí. Entonces, cuando yo renazco a esa verdad, tengo vida eterna, ¿no? Habla de una vida eterna del espíritu, ¿no? No del falso yo, de este yo carnal, ¿no? Este yo carnal sí o sí va a tener un día que perecer. En memoria de los antepasados. El hombre es, desde el principio, vivificado por esta fuerza. Siempre repetimos en el canto evocativo, mis obras no soy yo quien las realiza, ¿no? Y también en la Biblia también podemos encontrar esos trechos. No solo el hombre, sino todo lo que existe, o sea, desde una planta, un animal, todo eso es manifestación de la fuerza de Dios. Por eso es que nosotros y la naturaleza somos uno solo. Entonces, ahora estamos tocando el tema de los antepasados. Nosotros y los antepasados también somos uno solo, ¿ya? Y no hay otro camino que confiar en ella. Para ello, es muy importante orar por nuestros antepasados. Cuando conocí esta filosofía, vi el libro Mejor es su destino, orando por los antepasados. Y como yo quería mejorar mi destino, yo pensaba que ese libro me traía tips para mejorar en el negocio, ¿no? Para mejorar sobre todo con la situación económica. Pero me fui de cara porque eso te habla de algo más profundo, ¿no? Eso te habla de la gratitud a tus ancestros, cosa que yo no lo tenía. Y los receptores de la radio, dice, así como los receptores de televisión, no captarán bien las ondas que propaga la emisora si no extendemos sus antenas hacia arriba. Esto quiere decir que nosotros, para conectarnos con los antepasados, tenemos que llamarles por teléfono, ¿no? Pero no vamos a llamar al mundo espiritual por teléfono, ¿no? Porque no hay ahorita un teléfono. Pero el teléfono es la oración que se hace con el poema sagrado todos los días, ¿no? Nosotros todos los días comemos y nosotros todavía comemos 3 hasta 4 comidas a veces, ¿no? Hasta 5 comidas algunos que porcionan en pequeñas partes. Pero y a los ancestros, ¿cuántas veces le hacemos comer? ¿No? Bueno, yo ahorita estoy haciéndole comer una vez al día, pero tenemos que hacer comer más veces, ¿no? Mientras más, mejor. Y dice, de manera similar, si la antena de la vida, llamada ancestros, es cortada, ¿no? O retraída, las ondas emitidas por Dios, o sea, la fuerza, no fluirán satisfactoriamente en nosotros porque nuestra vida está ligada a todos nuestros ancestros. Ya hemos estudiado también que nosotros venimos de muchísimos ancestros, son incontables.
y ellos son nuestro punto de conexión para llegar a Dios. Entonces yo vivía desconectada de Dios, no sabía agradecer a los ancestros, y gracias a esta filosofía maravillosa pude conectarme con ellos y también con Dios, porque gracias a ellos estoy aquí. Bueno, entonces dice, ¿cómo debemos realizar la oración de gratitud a los ancestros? Dice, leyendo los poemas sagrados frente al oratorio. Vamos a armar un oratorio para los que están por primera vez. A pesar que puedan estar años, hay personas que aún no lo hacen, pero hoy es momento de hacerlo. ¿Ya? Vas a ocupar un espacio de tu hogar. Puedes también sacarlo solamente para ese momento y volverlo a guardar. Pero también lo puedes dejar ahí todos los días y todo el día, ¿no? Entonces ponemos acá lo que son flores, vela, incienso, flores, ¿no? También ponemos una ofrenda. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo. Esto es lo que se hace tal vez algo más comunitario, pero en casa lo haces más, más bonito, como te hubiese gustado que te celebren tu cumpleaños, igualito, ¿no? Entonces a los antepasados hay que ponerle cositas que a ellos les gustaba. Y luego, después de la oración, puedes preparar tus alimentos o beber también el agua, porque se pone agua, sal, azúcar, todo eso, ¿no? Entonces acá va una cartulina, ¿no? Con los apellidos de tus antepasados. Eso luego ya se les va a pasar el manual. Entonces continuamos. Es bueno leerle diariamente los poemas sagrados como Lluvia de Néctar de la Verdad, Palabras del Ángel o Continua Lluvia de Néctar de la Verdad. Mientras realizamos la oración de gratitud a los ancestros, la fuerza de Dios se manifiesta y las enfermedades se curan. El destino se transforma y el comportamiento de los niños mejora. ¿Ve cuánto beneficio hay de leer a los ancestros todos los días esta dulce palabra de la verdad que es el poema sagrado? Sigamos explicando. A veces nos dicen, no, pero no entiendo por qué sucede todo esto. O sea, a ver, explícame más, me dicen, ¿no? Bueno, si tienes duda, es bueno investigar la causa, ¿no? Pero practicando entenderás muy bien por qué. Por ejemplo, es bueno investigar en profundidad por qué la antena mejora la recepción de la imagen de la televisión, pero es más práctico instalar la antena del dispositivo, porque en cuanto lo hagas podrás ver buenas imágenes. Entonces acá en la foto mostramos una pantalla de televisión que no tiene buena señal, ¿no? No se ve. Tenemos que deducir, adivinar qué cosa está acá, parece que está patinando, ¿no? Y no se ve. Y encima el sonido, imaginemos que el sonido está entrecortado, ¿no? Entonces, así está la comunicación con los antepasados. Ellos quieren ayudarnos, porque ellos son nuestros ángeles protectores. Pero como no estamos haciéndole en gratitud, o sea, esto se hace por gratitud, no por compromiso ni obligación, no porque dice que al leerle me voy a curar, no porque dice que al leerle va a mejorar mis negocios, no se lee con esa intención. Se lee por gratitud, con amor, con alegría. Entonces, acá está claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no le leemos el poema sagrado a los que ya pasaron al mundo espiritual? ¿Quiénes son los antepasados? Son papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los que vinieron antes que nosotros. Ellos son los antepasados. Entonces, para no estar así como esta pantalla, de no poder recibir orientación, porque ellos también nos orientan. Esa es la gran bendición que tenemos los que leemos. Siempre tenemos un cuaderno y un lapicero al costado del oratorio, porque cuando lees te vienen ideas maravillosas y son ellos las que nos transmiten esas ideas. Pero uno que no lee va a estar así, va a recibir distorsiones en su vida. ¿Por qué? Porque si ellos partieron al mundo espiritual con alguna enfermedad, ¿qué te va a emitir él?
o ella, el antepasado, te va a emitir la enfermedad. Si pasó con diabetes, te va a emitir diabetes. Si pasó con cáncer, te va a emitir cáncer. Por eso es que cuando uno va al doctor con cáncer, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Algún pariente pasó al mundo espiritual con cáncer? Eso es lo que vamos a recibir. Y, a ver, vamos a continuar. La oración de gratitud a los antepasados. Acá el caso es un resumen de una señora que tenía una hijita que sufrió mareos, ¿no? Dolores, sentía que la cabeza le presionaba, ¿no? Esta meninges, sentía, esta telita de acá se llama meninges, sentía que le apretaba toda la cabeza y la hija pues se sentía mal, ¿no? Y le llevaron de uno a otro doctor y no le detectaban. Hay enfermedades de ese tipo que son indetectables, ¿no? Entonces hasta llegó a tener problemas de la visión. O sea, perdía la visión por momentos esta niña. Y esta niña, como gracias a Dios, la mamá conocía esta filosofía, veía a su mamá leerle el poema sagrado. Le decía, mamá, ora a Dios, léeme ese poema. Y tras realizar esa oración, a los ancestros les recetaron, ¿no? Por 30 días tenía que leerle a los ancestros de esta niña. Gracias a Dios, la mamá se orientó con un profesor y pudo realizar esta práctica, porque la niña prácticamente ya se estaba desvaneciéndose, o sea, se le miraba con una cara pálida, no daba signos de mejorías, su caso era como incurable. Entonces, a pesar de ese colapso crítico de su hija, su salud se restauró completamente después de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno lee el poema sagrado, te dice la enfermedad no existe. Y a uno que es desconocedor de esta filosofía, te impacta eso. Por ejemplo, Katsumi Tokuhisa, que era ginecólogo, él refutaba a la filosofía, él marcaba y decía, no, esto no es verdad. Porque en todos los libros repite, hasta en el poema sagrado, la enfermedad no existe, ¿no? Y él refutaba, ¿no? Igual esta mamá estaba en una lucha, ¿no? Entre la espada y la pared, porque iba al hospital y le daban un diagnóstico fatal, pero leía y decía que la enfermedad no existe. Pero ella se aferró a esta verdad, ¿no? Y dijo que, en resumen, la experiencia subraya que honrar a los ancestros y enfrentar las enfermedades con la luz conlleva a un desenlace feliz, ¿no? Esta niña se recuperó y se sanó. Esto no es un cuento, es casos de la vida real que no solamente pasan en otros países, también pasa acá en Perú. Por ejemplo, a mí, antes de conocer esta filosofía, de pequeña me rompí la cabeza 2 veces, me caí. Parece que fue, como dice, casualidad que una niña se haya tropezado y se rompió la cabeza. A los 7 años me entró un clavo en la cabeza. A los 26 años me cayó un palo enorme en la cabeza, ¿no? Entonces, todas esas cosas pasan por la falta de gratitud a los antepasados. Y no es culpa del palo, no es culpa del pasador. Siempre me caía mucho. Y a veces uno absurdamente cree hasta que por comer pata de pollo se cae. Y cosas absurdas uno crea, ¿no? Por lo mismo que escucha. Pero gracias a Dios conocí esta filosofía y me enseñó a practicar esta oración. Mire lo que genera la falta de oración, de gratitud a los antepasados, ¿no? Las enfermedades de los huesos. Hay osteopenia, osteoporosis, fracturas. Todo lo que le pase al hueso es por la falta de gratitud a los antepasados, ¿no? Ahora, hay enfermedades en las piernas también. Puede ser adormecimiento o algo que pase, ¿no? En las piernas. También es falta de oración a los antepasados. Enfermedad de la sangre también es por la falta de gratitud a los antepasados. Puede haber tipo leucemia, ¿no? Ahora, acá hay la neurosis también.
¿no? A veces, ¿qué pasa? Uno puede sufrir una decepción amorosa, ¿no? Y crees que por esa decepción amorosa tú entras en neurosis. Puede ser una causa externa, pero la raíz de todo eso, de la neurosis, está en el mundo espiritual. ¿Ya? Hay muchas mujeres que hemos sentido intensos dolores de cabeza también por la falta de gratitud a los ancestros, ¿no? Que son nuestros padres, abuelos también. O hemorragias, ¿no? Hemorragias. Yo era una de esas que tenía hemorragias por meses, ya me iban a internar, ¿no? Gracias a Dios, tengo un maestro a mi lado que él me ha ayudado a hacer la práctica también de esto, a reforzar. Y vamos a continuar. Bien. La receta que te voy a dar, te voy a compartir, porque todo esto es como una pastilla para tus ancestros, para nuestros ancestros. A mí me sirvió, me bendijo mucho, mi destino mejoró y quiero que también el tuyo sea así, ¿ya? Entonces, vas a adquirir urgente un poema sagrado, ¿ya? Y nos vas a escribir cómo debes leerlo, cómo vas a practicar esta gratitud a los ancestros. Y así como comemos hasta 3 veces al día, no vamos a ponerle a dieta ya a los ancestros, hay que hacerles comer, ¿ya? Hay que darle esta lectura, le estamos teniendo flacos, raquíticos, sin fuerza a los pobres ancestros, ¿ya? Entonces vamos a leerle todos los días sin falta, dice. A veces leemos una semana, 5 días y descansamos sábados y domingos, ¿no? Pero no, tenemos que leerle todos los días, tenemos que hacer esa dedicación, ¿ya? Es amor. Cuando uno lo hace con amor, no sientes pesadez ni de levantarte. Cuando sientes cariño, no sientes eso. Cuando falta gratitud, te da pesadez, te da de todo, te da. Hasta ese día, hasta puede pasar cosas, ¿no? Porque falta gratitud. Entonces, vamos a realizar esta práctica con amor y gratitud y tenemos que sonreír frente al altar. No podemos hacerlo triste, desganados, no. Tenemos que hacerlos felices. Eso es lo que a mí me enseñaron y es lo que te estoy enseñando hoy. Si es posible, pones una sonrisa al frente y hay que sonreír frente a nuestro altar. Luego también tenemos que cuidar de las tumbas de los ancestros. Tenemos que ir a visitar y a limpiar los nichos, ¿ya? De los papitos, de las mamitas, y ya pasaron al mundo espiritual, y también de los abuelitos, porque los abuelitos nos dan la mitad del alma. Y acá algo más. Ahí está. Bueno, con la práctica de los antepasados me dieron la pareja. Acá está Hernancito, acá está Hernán. Con esta práctica, pues, Dios me regaló, como dice, a través de mis ancestros, eso, ¿no? Y les contaba en el grupo de gratitud que yo le llamo mi papito Carlos porque a mí siempre desde el primer día me quiso bastante. Fue para mí un papito muy amoroso. Y él cumple años, pues, igual que yo, ¿no? En su DNI dice 5 de noviembre, pero él y yo cumplimos ¿no? Celebramos el 4 de noviembre. Papito Carlos y yo somos el 4 de noviembre, ¿no? Y resulta que también mi suegro era amigo de mi tío, ¿no? Mira que no es coincidencia. Ahora, por ejemplo, mi abuelito paterno es del 3 de noviembre, ¿no? Y mi abuelita materna es también del 3, pero celebramos el 4 de noviembre, ¿no? Entonces, es así como los antepasados te dan la mitad del alma. Y con esa mitad del alma perfecta, pues, se realiza el paraíso. O sea, sí existe un matrimonio feliz con esta práctica. Y también pude desterrar, gracias a mis antepasados, el alcoholismo de mi papá, porque cuando yo me fui a vivir con mi papá, desde los 8 años hasta los 33 años, mi papá bebía. Y hoy tal vez hubiese estado con cirrosis y bajo tierra. Pero gracias a Dios y a mis antepasados, mi papá está conmigo y está bien gordito. Y como lo ven, ahí está feliz. Así es su rostro el día de hoy. Mi papá es una bendición, es el mejor papá del mundo. Y hay cosas que
A veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero con esta práctica, los antepasados te orientan todos los días. Entonces, hoy te invito a hacer esta práctica y a vivir feliz. A ti, jovencita, si aún estás soltera, a ti, jovencito, si aún estás soltero, practica a ojos cerrados, sin refutar, y vas a ver que todo va a mejorar en tu vida. Y bueno, muchas gracias. Síguenos en nuestro canal y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a dar pase a Hernancito. Muchas gracias. Bueno, es importante entonces, como ustedes han visto, de ser agradecidos. Y quisiera acá agregar algo más, ¿no? A la gratitud le ponemos también amor por dos razones. Una razón es que nosotros ya estamos comprendiendo que la muerte del cuerpo no es la muerte del hombre. Y por otro lado, que el dolor está en la mente, ¿no? El cuerpo no es el que está sufriendo, sino es la mente. En la mente está, por así decir, la enfermedad. Y todos los parientes que han muerto con cáncer, con accidentes, con enfermedades terminales, siguen enfermos. Entonces, dejarlos enfermos, olvidarlos de esa manera, no es amor, ¿no? Debemos hacer ese trabajo de darles amor. Ayer en la reunión que hemos tenido en Montenegro, compartí una experiencia para que tengamos una idea, ¿no? Es una experiencia que tuve hace unos años atrás, cuando fuimos en un seminario de jóvenes de 3 días en Cieneguilla. Estábamos 3 días internados, más de 100 jóvenes ahí. Entonces, en la noche, estábamos ya durmiendo, sería 1:30 de la mañana. Me despiertan, me dicen, profesor, había un problema. Y el problema era que 2 jóvenes, una pareja de jóvenes, estaba convulsionando, como si se hubiera dado epilepsia a los 2. Y simultáneamente, es una cosa extraña. Entonces les pedí que lo lleven al comedor y les leí la lluvia néctar de la verdad. En la primera lectura se calmaron porque estaban convulsionando y empezaron a hablar. Uno de los jóvenes hablaba con una voz así entrecortada, pero decía: ayúdenos por favor, hemos sufrido un accidente. Hemos estado en una moto y la moto ha sido embestida por un camión y estamos accidentados, estamos sangrando. Entonces en ese momento comprendí que estaba hablando con 2 personas que habían fallecido en un accidente. Entonces, después de explicar, le volví a volver a leer una vez más la lluvia néctar de la verdad. Y que se tranquilizaron más y agradecieron, dijeron gracias, estamos mejor. Sí, entonces les expliqué, le dije, tienen que ir al mundo espiritual, no tienen más el cuerpo. Eso es lo que han entendido. Y agradecieron y se retiraron, dejaron esos cuerpos, ¿no? Y a la mañana siguiente nos enteramos de que había habido un accidente en la Panamericana ahí cerca, donde un camión había embestido a una moto con los 2 ocupantes, que justamente habían venido pidiendo auxilio sus almas,
al seminario. Y entonces encontraron la salvación, porque si no hubiéramos hecho eso, esas almas hasta ahora estarían vagando, desangrándose en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual las personas sienten los dolores, todo como si estuvieran con el cuerpo físico, solo que no se dan cuenta que han fallecido. Entonces así muchos parientes están sufriendo una barbaridad de enfermedades terminales. Y si nosotros no tenemos un oratorio, no les hacemos oración, entonces no solo no vamos a recibir la protección y la ayuda de ellos, sino que al contrario, sus vibraciones de desesperación y sufrimiento van a llegar a la familia y van a suceder una serie de tragedias, ¿no? De situaciones, enfermedades, que mucha gente no se explica por qué le está ocurriendo. Entonces nuestra enseñanza dice, reconcíliate con todas las cosas. ¿Perdón? Disculpe, profesor, buenas noches. Y los que mueren por rayo, hoy día en Huancayo cayó un rayo fuerte y murió un jugador de fútbol. ¿Y eso qué sería? Igualmente, a los parientes de esa persona, pues, si pueden conocer esta enseñanza, para que hagan oración, ¿no? Cuando una persona muere electrocutada, en este caso un rayo, pide auxilio y puede empezar a ponerse la cara, el rostro rojizo de uno de los parientes, o nacer un niño con el rostro rojizo, ¿no? Rosáceo. Eso es cuando mueren electrocutados. Entonces piden auxilio, y si nadie los auxilia, esa vibración de desesperación se manifiesta en este plano como esos problemas. El vitiligo también, que es como que se pone, la piel se descolora, es también debido a incendio. Una persona que ha muerto en incendio influye en un pariente pidiendo auxilio. Entonces, no sé si ustedes ya han visto la película Divaldo, el mensajero del amor, que les recomendamos que vean junto con la película. Ya salió también en Nuestro Hogar número 2, para que vean cómo es el mundo espiritual. Y por favor, nosotros que ya estamos conociendo todo esto, por gratitud lo hacemos debido a que hemos recibido la vida a través de ellos, pero por amor lo hacemos porque los amamos, los queremos y demostramos nuestro cariño salvándolos, ayudándolos, ¿no? Y de esa parte también nos salvamos y nos ayudan a nosotros. No los dejamos solos, no los dejamos desesperados. Hay personas que han muerto quemadas en accidentes y hasta este momento siguen sufriendo, desesperados. No saben que ya no tienen cuerpo carnal, ¿no? Y por eso que es muy importante entender que nosotros no somos cuerpo. Ahora vamos a hablar dentro de un poco sobre cómo en la Biblia se habla del alma. Eliseo, que vamos a ver en un momento, es un profeta, perdón, Elías, Eliseo también, que fue su discípulo. Elías resucitó a un niño, y ese niño, él oró a Dios y le dijo: Dios, devuélvele el alma a este niño y hazlo vivir. Miren cómo claramente Elías pide a Dios que le devuelva el alma, y sin embargo hay religiones, es increíble, ¿no? Religiones llamadas cristianas que andan negando el alma y piensan que somos cuerpo carnal, polvo de la tierra. La Biblia está repleta de esas experiencias del alma, y no ven eso y están predicando un materialismo terrible, ¿no? Que el hombre es polvo de la tierra, que los muertos están, no sienten gratitud por sus padres fallecidos, no llevan flores, ignoran totalmente, porque no leen la Biblia estudiando bien todo lo que está, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, con este alcance ahora voy a continuar en la parte que estamos estudiando nosotros. Y un momentito, por favor, voy a ver acá.
Ujú. Bueno, voy a hacer el cambio de Filmina. Ya. Bueno, ustedes recuerdan esta parte que hemos visto. Aquel que no diferencia los dos capítulos del Génesis comete un gran error, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, totalmente diferentes, y todo eso pues hace que la persona confunda el falso yo con el verdadero y no puede entender la creación, ¿no? Se confunde con el polvo de la tierra, no como el primer capítulo que hemos visto. El hombre interior revelado por el apóstol Pablo también lo vimos, cómo la Biblia habla del hombre interior, y cómo habla del Cristo interior, y cómo este apóstol pues alcanza la iluminación, ¿no? Después de que él estaba así tratando, no entendía al inicio, pues después comprende y alcanza la iluminación, distinguiendo la parte del hombre interior. Acá dice, por lo tanto, no desfallecemos antes, bien aunque nuestro hombre exterior ya sea desgastado, el hombre carnal, el interior, sin embargo, se renueva día a día, ¿no? Y siempre hay varias partes donde él distingue ambas cosas, el hombre exterior, el interior, el hombre verdadero y el hombre falso, ¿no? Tal como nos enseña también la doctrina. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Él llega a esa conclusión y pues alcanza la iluminación. Sin embargo, antes de esto, pues él hablaba cosas que somos polvo de la tierra, que por la culpa de una mujer entró el pecado, y una serie de cosas. Tenía una visión clásica, pero cambia totalmente, ¿no? De eso. Bien, entonces, el hombre interior es el hombre real. Entonces dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, ¿no? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Aquí también nuevamente habla. Y dice en Romanos 7:32, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre que es incapaz de pecar, incapaz de enfermar, incapaz de morir. Y se deleita en lo que es Dios, porque es Dios mismo, ¿no? Entonces, como ven, esto no lo tocan tampoco las otras religiones. ¿Por qué? No lo entienden. No lo entienden. Simplemente lo leen y no entienden, ¿no? Entonces, el salario del pecado es la muerte, también dice. Esto es muy importante porque en la humanidad se exenta del pecado. En el libro, en ese resumen, está explicado que el subconsciente, cuando considera que el consciente ha cometido algún pecado, algún error, tiende a castigarlo. Por eso que habla el salario del pecado es la muerte. Y acá Jesús les advierte, ¿no? Jesús advierte las consecuencias del pecado. Le dice, ¿creen ustedes que esos hombres que murieron porque eran más pecadores o más malos que los habitantes de Galilea? De ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. O sea, si no te arrepientes, si no renaces a tu yo interior, tu subconsciente va a ejecutar la acción de
punir o castigar el pecado. Por eso Jesús les advierte, ¿no? Es necesario arrepentirse. Arrepentirse significa convertirse, significa renacer, dejar de pensar que somos cuerpo carnal y empezar a pensar que somos un ser espiritual, ¿no? Ese es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, habrá consecuencias. Si el ser humano sigue manteniendo la idea de que es un cuerpo carnal, su subconsciente elaborará un impulso autodestructivo que lo llevará a castigarse. Por eso mismo también, por dos razones, hacemos oración por los niños abortados. Porque el subconsciente, la madre puede olvidar, no querer hablar de eso, o lo niega, incluso no lo quiere reconocer. Pero el subconsciente va a empezar a generar desdichas en su vida. Por eso es importante que se arrepienta y haga oración a ese niño abortado. Si no, va a tener una serie de sufrimientos en su vida, ¿no? Por ese motivo es que debemos eliminar esa tendencia. Según la verdad de la vida, el pecado es el ocultamiento de la felicidad. Según el poema sagrado Lluvia Néctar de la verdad, ¿no? El pecado es definido como sigue. Se dice pecado por encubrir y no revelar la perfecta y armoniosa imagen verdadera de la vida. Por eso el pecado es en el mundo fenoménico, impide la manifestación de la perfección de la vida y produce una serie de infortunios. La verdad de la vida afirma que el pecado no es existencia verdadera y solo es una ilusión pasajera que se desintegra al manifestarse como dolencia o infelicidad. O sea, cuando a Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque había una persona ciega de nacimiento. Jesús le dijo, ni él ni sus padres, es para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, cuando el pecado se deshace en forma de un infortunio, entonces desaparece después porque no es existencia verdadera, ¿no? Pero podemos evitar esa desintegración justamente realizando la conversión. El hombre real es la propia felicidad, el pecado oculta esa felicidad. El sufrimiento que se manifiesta en el mundo fenoménico resulta del ocultamiento de esa divinidad interior porque impide su manifestación en forma de salud, abundancia y dicha. Por eso se dice que el pecado, el salario del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Y no porque Dios castiga, o porque Dios te va a llevar al juicio final, o que te va a poner al infierno, no, la gente lo interpreta así, ¿no? Dios te va a castigar, ¿no? Es porque tu subconsciente, ¿no? Es el que te va a generar eso, porque tiene grabada la idea de que el pecado tiene que ser castigado, que viene desde antaño, ¿no? Todo eso. Todo aquel que no concientiza su naturaleza divina comete pecado. Quien se considera un simple cuerpo carnal encubre su naturaleza divina y no logra la salvación espiritual. Tarde o temprano sufrirá amarguras como enfermedades y desdichas, porque el subconsciente va a operar ahí, ¿no? Buscar, porque miren, una persona que aparentemente se considera recta, incluso se justifica diciendo, como todo el mundo hace esto, entonces no es malo que yo también lo haga, ¿no? Entonces, el subconsciente no piensa así. El subconsciente dice, no, eso no está bien. Y aplica su autocastigo. Buscar, dice, primeramente el reino de Dios significa concientizar que Dios está en tu interior y que ese es tu verdadero yo. Porque Dios está en nuestro interior y buscarlo a Él por encima de todo es el amor a Dios. No es un Dios exterior, no es un Dios lejano, es un Dios que está así bien cerca. Por eso mismo hay que amarlo con todo nuestro corazón.
El pecado de Adán consiste en cubrir su naturaleza divina y de considerarse polvo de la tierra. Esa es la simbología, ¿no? Se consideró polvo de la tierra, encubre y empieza el destierro, el autodestierro, porque el yo interior es la propia felicidad. Es como te dices, no quiero ser feliz, te niegas y empiezas a sufrir lejos de ti mismo, ¿no? Ahora, lo que veíamos hace un rato, ¿no? El profeta Elías resucita a un niño. Miren, en la Biblia hay varios casos de resurrección, ¿no? Eliseo también, que era discípulo de Elías, resucita. O sea, la resurrección no es solo un hecho que hizo Jesús. Y esto puede ser que no les guste a muchos religiosos porque digan, para ellos solo Jesús resucita, ¿no? Pero en la Biblia hay varios casos de resurrección. Entonces, en el caso de Eliseo, ¿no? Dice, Elías el profeta clamó al Señor y dijo, oh Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Miren, ¿ah? Hagas volver el alma, está exactamente en su Biblia. ¿Cómo es posible que hablando acá claramente del alma, hayan religiosos que niegan el alma? Es una cosa increíble, ¿no? Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma volvió al niño y éste revivió. Y Elías tomó al niño y lo bajó del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y Elías le dijo, mira, tu hijo vive. ¿Se dan cuenta? Entonces, el alma, ¿no? Ustedes ya tienen un argumento más para todos esos religiosos que andan negando el alma, como los testigos de Jehová. Para ellos es una religión materialista, ¿no? Para ellos somos polvo de la tierra, están esperando una resurrección del polvo de la tierra, o sea, una cosa que no he entendido, porque este niño que ha resucitado ha vuelto a morir porque ya siendo adulto llegó la vejez, se murió. No hay resurrección eterna. Lázaro volvió a morir porque esa resurrección no es la resurrección del espíritu del que habla Jesús, ¿no? Que es el verdadero, renacer a tu yo verdadero. Ese es el que te da la vida eterna, ¿no? Ahí cuando Cristo dijo, el que cree en mí, o sea, el Cristo interior, aunque muera, vivirá, ¿no es cierto? Entonces, este es el profeta Elías. ¿Quién fue el profeta Elías? Era, dice, ¿no? Tenía un cargo ahí, unos judíos, y era considerado un profeta, ¿no? Ya, de mucha fe, incluso él abrió las aguas del río Jordán. O sea, al igual que Moisés que hizo con el Mar Rojo, él hizo que el río Jordán se abra. Tiene una serie de proezas Elías, ¿no? Por eso era muy recordado por los judíos Elías, porque habían profecías que hablaban de que Elías iba a regresar, ¿no? El profeta Malaquías profetizó que Elías regresaría a la tierra, ¿no? Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del regreso del profeta Elías. Los escribas enseñaban que Malaquías, ¿no? Iba a regresar, ¿no es cierto? Y todos pensaban que era justamente Juan el Bautista, ¿no? Ya, entonces Jesús dijo, voz, ¿no? Perdón, es la voz que clama en el desierto, pero Jesús, ¿qué dice más acá? La reencarnación de Elías en Juan el Bautista. Dice Jesús en Mateo 17, 10, 15. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero, antes que yo, y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que, o sea, no lo han reconocido, porque era Juan Bautista, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, o sea, lo han matado, así también el Hijo del Hombre, ¿no? Padecerá de ellos. Entonces,
esos religiosos que dicen que no hay reencarnación, no, acá hay evidencias del mismo Jesús que está reconociendo que ya vino. O sea, un profeta que vivió hace 900 años regresa. ¿Esa es reencarnación o no es reencarnación? Entonces, religiones que hablan que no hay, no están estudiando bien las enseñanzas o no quieren ver estas cosas y andan negando lo innegable. Bien, esta dice, pues entonces los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías vendrá y restaurar todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino, no lo reconocieron, no quisieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Revisen su Biblia 17:10 y hagan entender a estas personas que entiendan la Biblia cuando les conviene, cuando no les parece, lo ocultan. Acá está claramente escrito en la Biblia. Acá por eso le he tomado una foto para que usted vea. Ok, bien. Entonces, ahora pasamos al estudio de lo que estábamos viendo antes. Un momentito voy a hacer el cambio de filmina. Bien. Acá dice. Toda cuestión tiene estamos estudiando alguien tiene está abierto todo, ¿no? Linda, un favor. Ya está, ¿no? Ahora sí puedo. ¿Quién tiene abierto? Ya. Bien. Por más difícil que sea la solución de un problema, este surgió porque es posible solucionarlo. Para solucionar un problema es que hay algo que no estamos haciendo. Bueno, entonces vamos viendo lo siguiente que dice. Concientícese de la fuerza inagotable que existe en su interior. Dice, el concepto que una persona tiene de la vida es muy importante. Toda persona será igual al concepto que posee acerca de la vida, del ser humano y del mundo. O sea, ¿qué es lo que piensas del mundo, ¿no? El destino de una persona cambiará conforme el concepto que ella tuviera del hombre y del mundo, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? Así va a ser nuestra vida, ¿no? No se debe pensar que existe una barrera delante del hombre. No existe un mundo en que está fuera de nuestra mente. El hombre no nació dentro del mundo. Mira, esto es muy interesante, ¿no? El mundo no se encuentra fuera de nosotros, pues nunca, o nuestra vida, es la que la construyó. Cuando poco a poco vamos concientizando que nosotros somos el origen de todo, ¿no? Somos el hombre real, el verdadero ser, nos vamos a dar cuenta que todo cuanto existe afuera, en realidad es una creación nuestra, como una proyección virtual, y todo está dentro de nosotros. A través de los ojos físicos parece que existe un mundo fuera de nosotros, pero eso no es verdad. Es la imagen de nuestra mente que está proyectada de forma objetiva. Verdadero. La verdad, volumen 3, todo 80. El mundo es proyectado por vibraciones de nuestra vida, mente, hacia el exterior. Por eso dice en la lluvia néctar la verdad,
el espacio también no es algo que limita la vida, ¿no? El espacio no es más que una forma de reconocer creada por la propia vida. A la corporificación de las ideas emitidas por la vida y proyectadas en el espacio se le da el nombre de materia. ¿Ya? Este mundo que vemos es una creación nuestra, de nuestro yo verdadero, que lo proyecta, ¿no? Entonces, por eso se dice que nosotros no somos hongos que han surgido y que la materia existió primero y poco a poco evolucionó hasta que produjo la vida. Por eso dicen, ¿no? Creen que la vida está en la materia. A tal equívoco se le dice ilusión. En realidad, dice, la materia está en la mente y todas las formas y naturalezas de la materia son creaciones de la mente. Por eso no hay nada hecho de materia, ¿no es cierto? Bien. Es el hombre que está manifestando el mundo así como la araña teje su tela. Solo cuando el hombre comprende que no existe un mundo separado de él, que el mundo es proyección de la mente, el hombre dejará de ser dominado por el mundo y logrará dominarlo y gobernarlo. Cuando llegamos a comprender eso, decimos, pues este mundo que está afuera lo puedo modificar, este cuerpo que lo veo enfermo lo puedo sanar, esta situación lo puedo cambiar. Es cuando comprendemos que el mundo es reflejo de nosotros, que no está afuera, sino está dentro y lo podemos cambiar, porque lo de afuera es como un cine proyectado. Entonces estamos empezando a controlar el destino. ¿Ok? La mente es sombra de nuestra mente. Si pensamos que existe algo en este mundo que nos hace sufrir, en verdad, eso es solo, dice, sombra de nuestra mente, ¿no? Por eso dice el poema, son dolores creados por vuestra mente o nuestra mente y sufridos por nuestra propia mente. O sea, la enfermedad está creada por nosotros mismos, el sufrimiento está creado por nosotros mismos, o sea, nosotros mismos podemos deshacer la enfermedad, deshacer el sufrimiento, porque es creación del estado de ilusión de nuestra propia mente. ¿Está bien? Dice por acá, son muchas las personas que viven apavoradas a pesar que nadie los está persiguiendo. Huimos de nuestras propias creaciones mentales. Basta cambiarnos a nosotros mismos que todo cambiará a nuestro alrededor instantáneamente. ¿No? Llegando a este punto comprendemos que no hay nada en este mundo que nos perjudique a no ser nosotros mismos. Es un punto de vista extremadamente optimista y el hombre solo alcanza la felicidad cuando vive de acuerdo a este concepto de vida. No existe un mundo separado de nosotros. Todo lo que existe a nuestro alrededor es creación nuestra. Cuando concientizamos esto, el mundo empieza a estar bajo nuestro control. ¿No es cierto? El mundo que nos hostiliza, que parece venir de fuera, es en verdad algo que proyectamos dentro, desde dentro, ¿no? Bien. Hay quienes dicen que están con agotamiento nervioso y por eso no pueden dormir. Entonces, le orienté diciendo, no, eso no es un agotamiento nervioso. Quien duerme bien está con neurastenia, o sea, está con los nervios debilitados y por eso duerme bastante. Quien no duerme bien no está con los nervios debilitados, al contrario, está con la mente muy activa y no logra dormir por esa excitación. Con esa orientación las personas se curan. Doctor, también se curó muchas personas. Señor, estoy agotado, no puedo dormir. Uy, qué bueno, quiere decir que sus nervios están bien. Otro dice, oye, señor, vivo estreñido años, no puedo evacuar. Uy, qué bueno, le dice, usted no necesita evacuar porque su organismo es muy fuerte. Y se sana. O sea, cuando uno se aprende algo, uno se amarra con esa idea y nos esclavizamos, ¿no? Si la gente piensa, mis nervios están débiles, esa idea se proyectará. Nosotros creamos las cosas.
Nuestra vida creó nuestros órganos de la nada. Cuando éramos un huevo, nada teníamos. De esa nada, nuestra vida crea nuestro sistema nervioso, los populares, en fin, ¿no? Todo, ¿ya? Entonces, como vemos, si se piensa mis nervios están débiles, quedan nervios débiles. Si se piensa mis nervios jamás se debilitan porque soy hijo de Dios, serán creados nervios fuertes y saludables. No hay necesidad de hacer huelga para lograr un aumento de salario. Si usted cree que necesita un poco más de ingresos, esos ingresos vendrán naturalmente de algún lugar. Si limita la llegada de esa renta pensando, necesito recibir aumento de esta empresa, estará limitando su fuerza inagotable por sí mismo. Si comprende la verdad de que todos son hijos de Dios y que dentro de usted existe una usina generadora de fuerza inagotable que mueve el universo, el mundo se moverá a su placer. Bueno, entonces, concientizar que somos hijos de Dios es la solución para todo. Todos somos apóstoles del pensamiento iluminado. Difundamos la verdad al mayor número de personas, iluminando la vida de los demás. Para eso estamos estudiando un poco la Biblia, para iluminar a esas personas que se empeñan en decir que somos polvo de la tierra, ¿no? Y que va a venir Jesucristo de acá, donde los va a salvar. Jesucristo es el único que resucita. No, Señor, Elías también resucitaba. Eliseo también resucitaba, Pablo también ha resucitado, Pedro también, o sea, desmistificar y pensar Cristo está en tu interior, no estés haciendo un Superman a una persona y esperando a ese Superman que te va a salvar. Cristo está dentro de ti, ¿no? Eso es lo que hay que enseñar a los demás. Dice, siente dolor porque la mente es la que está doliendo. Entonces aquí también, ¿no? Como hemos visto, es la mente la que dice que me duele y parece que el cuerpo duele, pero en realidad el cuerpo es simplemente como una especie de pantalla donde se refleja el dolor de la mente, ¿no? Entonces, por eso es importante concientizar. Ya no soy yo quien vive, es la grandiosa vida de Dios que está aquí en mí y vive, ¿no? Entonces, muy importante esa sustitución del yo. Ese es el cambio del yo. Pasamos del falso yo al verdadero yo. La ley de la oración, mira, este es muy interesante. Los 3 requisitos de la oración. Hay personas que no concretizan sus oraciones y dicen por eso que Dios no existe. Pero para que la oración sea oída, es necesario primero saber lo que es Dios, ¿no? El que se realice o no la oración está en relación, ¿no?, a que debe tenerse en cuenta 3 requisitos, dice. Primero es a quién orar, el segundo es para qué orar y el tercero es cómo orar. Empezaremos con el tercer requisito, cómo orar. Cristo, cuando fue interrogado sobre la forma de orar, respondió, cualquier cosa que pidieres creyendo que lo recibiréis, lo tendréis. Mateo. Si tuviera aquí un enfermo que suplica, Dios, por favor, cúreme de esta enfermedad, estoy sufriendo mucho, por favor, ayúdeme. Así estará creyendo que ya recibió la enfermedad y esta no desaparecerá. Porque está convencido. Cualquier cosa que pides creyendo, lo recibirás. Como cree que está enfermo, cree que está sufriendo, dice, no, estoy sufriendo, estoy necesitando. Y por eso, la ley, porque Dios es ley, Dios es totalmente imparcial. Aquel que ora, Dios, estoy sufriendo, por lo tanto se manifiesta en la forma lo que se cree en la mente. Dios no le da más a quien imploró más, ni a aquel que dio más donativos.
En el poema Lluvia Néctar de la Verdad dice que Dios es ley que rige el universo. Dios es ley imparcial, por eso debemos seguir las leyes para orar.